Hola, ¿qué tal? Hoy daremos inicio a un proyecto educativo basado en un ciclo de grandes compositores que nace del Ministerio de Cultura, de la Orquesta Sinfónica Nacional y su director, Fernando Valcárcel. Mi nombre es Renzo Jiménez, soy violonchelista de la Orquesta Sinfónica Nacional y en este primer capítulo hablaremos sobre la vida de una de las mentes más brillantes e innovadoras de la historia de la música, que deslumbró desde muy pequeño. Sí, sobre Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart, bautizado como Johannes Chrysostomos Wolfgangus Theophilus Mozart, nace en Salzburgo, Austria, el 27 de enero de 1756. Fue el último hijo de Leopold Mozart, en ese entonces músico al servicio del príncipe arzobispo de Salzburgo. Desde muy pequeño y junto a su hermana María Ana, mostraban asombrosas facultades para la música. A los 4 años de edad tocaba con destreza el violín y el clavicordio, y componía pequeñas canciones y minuetos. Además, podía leer a primera vista y tenía una memoria musical fascinante. Su padre, al darse cuenta de su destreza, decidió abandonar todo para dedicarse exclusivamente a la formación musical de su hijo, siendo en ocasiones muy exigente con él. Por ello, cuando el pequeño Mozart tenía entre sus 6 a 10 años, exhibió sus dotes musicales ante las principales cortes de Europa. Y, para ganarse la audiencia, el padre de Wolfgang hacía que tocara con los ojos vendados o con un solo dedo, causando sensación en cada concierto. No hay que olvidarnos que a sus 8 años Mozart ya había compuesto su primera sinfonía. En septiembre de 1767, Mozart viajó a Viena acompañado por su padre y su hermana para desarrollar sus facultades de compositor. En esta ciudad desarrolló una intensa actividad. Escribió conciertos, sinfonías, misas, oratorios, cantatas y también sus primeras óperas, como la que hizo por encargo del monarca José II, la ópera bufa La Finta Semplice. Los músicos de la época en Viena, viendo en el talento del niño una amenaza para sus puestos, comenzaron a dudar de su autenticidad. No creían que con solo 11 años pudiera escribir tan buena música y decían que su padre era el verdadero autor. En 1769, Mozart ganó en Salzburgo la plaza de maestro de conciertos, pero desafortunadamente sin recibir un sueldo. A cambio, al año siguiente se le financió un viaje de estudios a Italia, donde Leopold pensaba que Wolfgang triunfaría componiendo óperas, y sería en ese viaje a Roma donde sucedió una de las anécdotas más curiosas. Resulta que en el Vaticano escuchó el Miserere de Gregorio Allegri, obra que tenía carácter secreto, pues solo se podía interpretar en la Capilla Sixtina. Sin embargo, el joven compositor apenas llegó a la posada donde se alojaba, escribió de memoria una versión muy aproximada de la partitura completa. El entonces Papa Clemente XIV, admirado, lo nombró Caballero de la Orden de la Espuela de Oro, pero este título nunca fue de su interés. Mozart realizó un segundo viaje a Italia para asistir al estreno de su ópera Ascanio en Alba. En 1771 regresó con su familia a Salzburgo, que por entonces era un principado eclesiástico regido por un príncipe arzobispo. Se enteraron de la muerte del arzobispo Schrattenbach, que siempre los había apoyado. Asumió entonces el arzobispo Colloredo, quien se mostró autoritario e inflexible con el cumplimiento de las obligaciones impuestas a sus subordinados. Mozart fue confirmado en su puesto de maestro de conciertos, recibiendo un modesto sueldo, pero su libertad poco a poco disminuiría, hasta el punto de sentirse esclavizado. Comenzó entonces una nueva etapa mucho más difícil. Mozart y su padre fueron a Italia por última vez en 1772, buscando un puesto digno estrenando una ópera, pero no tuvo mucho éxito y tuvieron que regresar a Salzburgo. Ya a los 17 años, Mozart no podía pasar por niño prodigio. En 1773 hizo otro viaje a Viena, positivo para su arte, ya que conoció el nuevo estilo vienés a través de la música de Joseph Haydn. Fueron buenos años donde Mozart escribió óperas, sonatas para piano, conciertos para violín, divertimentos, cuartetos y mucha música sacra por encargo de su nuevo patrón. Pero Mozart se sentía prisionero y creía que su arte no progresaba, así que en agosto de 1777 le reclamó al arzobispo Colloredo la libertad para abandonar su puesto. Iniciaría así un largo viaje a París acompañado por su madre, donde en una escala en Múnich conoció a la familia Weber y se enamoró de la hija mayor Aloisa. El arzobispo le aumentó el salario, pero también sus obligaciones, forzando a que le dedique más tiempo. Pese a que sus obras ya eran apreciadas por toda Europa,
Coloredo disfrutaba al humillarlo y subestimarlo, tratándolo como a un vulgar criado. Mozart no aguantó este trato y tras una agria discusión se rebeló y renunció, dándole fin a 10 años de opresión. Luego de ese episodio se instala en Viena y vive un año feliz. Intervino en conciertos, impartió clases y escribió numerosas obras. Aquí también conoció la creación de Johann Sebastian Bach, el clave bien temperado, y los oratorios de Georg Friedrich Händel, que posteriormente influenciaron en su música, como se puede observar en la misa en do menor. Tras su fracaso sentimental con Aloisa Weber, encontró consuelo en Constance, la hermana menor. Lamentablemente, su padre Leopold no apreciaba la relación, siempre enfatizando en la idea de que mantener una familia significaría el fin de la carrera musical de Mozart. Para diciembre de 1784, Mozart ingresó a la francmasonería, en la que encontró un ideal filosófico. Todo el siguiente año se convirtió en una persona muy activa artística y socialmente. Por aquellos días, Joseph Haydn escuchó los cuartetos que Mozart le dedicó. La anécdota cuenta que, al oírlos, Haydn manifestó a Leopold, ante Dios, que Wolfgang Amadeus era el más grande compositor que hubiera conocido. En 1786 estrena la ópera Le Nozze di Figaro, Las bodas de Fígaro, con gran éxito, y en 1787 en la ciudad de Praga, Don Giovanni. Fue un periodo muy importante para el compositor, ya que se encontraba en la cumbre de su carrera. Sin embargo, en este mismo año, muere en Salzburgo su padre Leopold. El estreno de Don Giovanni en Viena resulta un fracaso y parece que la ciudad poco a poco iría perdiendo el interés por Mozart, para dirigirlo hacia otros pianistas con una técnica más virtuosa y una sonoridad más robusta. Sería en marzo de 1791 donde Mozart ofrecería en Viena uno de sus últimos conciertos públicos. Cuenta la anécdota que pocos días antes se presentó en su casa un desconocido vestido de gris que no quiso identificarse y que le encargó a Mozart la composición de un requiem. Le dio un adelanto y quedaron en que regresaría en un mes, pero el compositor fue llamado desde Praga para escribir la ópera La Clemencia de Tito. Más tarde se supo que aquel sombrío personaje era un enviado del conde Franz Walsegg, cuya esposa había fallecido. El viudo deseaba que Mozart compusiese la misa de requiem para los funerales de su mujer, pero quería hacer creer a los demás que la obra era suya y por eso permanecía en el anonimato. Mozart, debilitado por la fatiga y una enfermedad, terminó creyendo que el mecenas vestido de gris era un mensajero del destino y que el requiem que iba a componer iba a ser para su propio funeral. La salud del genio empezó a deteriorarse y su concentración disminuía. Ya para octubre de 1791, Mozart agonizaba y él mismo decía que alguien lo había envenenado. Desafortunadamente, no pudo concluir su requiem, siendo así una de sus obras más representativas inconclusa. Finalmente, fallece en Viena a los 35 años. Recientes investigaciones señalan que Mozart habría muerto de una fiebre reumática. Debido a sus problemas económicos, fue enterrado en una fosa común, razón por la que jamás se le pudo ubicar. Así terminaría la vida del compositor prodigio, un genio que dejó una gran huella en la historia de la música. Pero aún hay más. ¿De qué crees que hablaremos en nuestro próximo video? Hablaremos de la obra de Mozart, de sus sinfonías, su ópera, su música de cámara. Dale like en las redes sociales de la Orquesta Sinfónica Nacional y suscríbete al canal de YouTube para tener más noticias. Hasta la próxima.